King James VI era un hombre obsesionado con los demonios, las brujas y el diablo. En 1589, la caza de brujas era común en Escandinavia y James atribuyó muchos de los problemas que enfrentó a los demonios. Para explorar más a fondo los horrores del inframundo, se retiró a Escocia, donde escribió lo que creía que era un discurso sobre la ciencia de los demonios. Su libro, Daemonology, fue lanzado en 1597. Además de ser el único libro de este tipo publicado por un miembro de la monarquía, estimuló la caza de brujas que impactó en Europa y las colonias americanas en el siglo XVII. En Daemonology o Daemonología, King James explica exactamente cómo detectar a un demonio y cómo poseer a alguien. Sin embargo, el libro no trata simplemente de los demonios, también habla sobre la existencia de hadas, brujas y hombres lobo, todos con la misma prosa científica. Los escritos de James son aterradores, sobrenaturales y asombrosos. Mucho de lo que escribió en su disertación formó la base de las concepciones modernas de lo que ahora conocemos como demonios. Yo soy el documentalista y esto es el libro maldito de King James y la ciencia de los demonios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. King James, o en español, el rey Jacobo, fue rey de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Apasionado por la teología, ordenó la traducción de la Biblia que lleva su nombre, la Biblia de King James, y es la oficial de la Iglesia Anglicana. La Biblia, que vino a ser conocida en español como la versión del rey Jacobo, completada en 1610 y es considerada una obra maestra de la prosa jacobina. Sin embargo, cuando miramos su otra obra, el libro Daemonology, es difícil imaginarnos a King James como alguien que de cierta forma tradujo o aprobó la traducción de una de las Biblias cristianas más populares de todos los tiempos. Pero, ¿de qué habla este otro libro demonológico? De demonios que poseen cadáveres. Según el libro Daemonology de King James, los demonios a menudo se apoderan de los cuerpos y entran a la fuerza en las casas. Tan espeluznante como suena, su texto es aún más aterrador cuando escribe: si han asumido un cuerpo muerto en el que se alojan, pueden abrirlo fácilmente sin necesidad de irrumpir en la puerta o la ventana y entrar allí. Además, afirma que un demonio puede tomar una forma que una vez perteneció a un miembro de la comunidad y hacerlo infundir ansiedad en la población. El libro señala la fuerza de una persona poseída. Según el rey, una de las mayores señales de posesión es cuando alguien es increíblemente fuerte. Yo considero que uno de ellos es la increíble fuerza de la criatura poseída, que excederá con creces la fuerza de 6 de los hombres más poderosos y más malos que no estén tan preocupados. James
describe a los individuos poseídos como si también tuvieran una piel impenetrable y una ironía tan dura de sus pecados, tan rígida y doblada, que no fue posible arrancarla como si fuera la piel de otra persona hasta ahora. Los demonios usan cuerpos para engañar a la gente. En la daemonología, James describe la forma en que los demonios usan los cuerpos de los seres queridos fallecidos de una persona para aprovecharse de ellos. James postula específicamente que los demonios son capaces de apoderarse de los cuerpos de los genuinamente piadosos porque el alma está limpia y el cuerpo está sucio. Escribe que los demonios habitan en la forma de amigos, familiares o famosos para hablar con la gente y engañarla para que haga lo que el diablo le pida. Los eruditos afirman que el razonamiento de James es una forma de explicar por qué la gente afirmaba ver a amigos y familiares que sabían que habían fallecido. El libro habla de los hombres lobo. Mientras que las criaturas como las hadas eran consideradas como meras ilusiones por James, reconoció la existencia de los hombres lobo. En su texto, escribe sobre los licántropos como espíritus o personas que sufren ataques de manía en lugar de ser las criaturas malditas que pensamos en un contexto moderno. James señala que los antiguos griegos creían en las criaturas, pero en lugar de discutir sus teorías, da una explicación personal sobre su existencia. James escribe que los griegos consideraban a estas criaturas como hombres lobo, pero concluye: si algo así ha sucedido, considero que no es más que una superabundancia natural de melancolía que ha hecho que algunos se crean algún tipo de bestia. El libro dice que las hadas son reales. Aunque James creía en la existencia de demonios y brujas, cuando se trataba de criaturas fantásticas como las hadas, era mucho más escéptico. A lo largo del texto de la daemonología, James descarta las ideas de los seres sobrenaturales, incluyendo las hadas, como mitos locales. Sin embargo, la única vez que James parece considerar seriamente la existencia de las hadas es cuando sugiere que el avistamiento de estas criaturas folclóricas son ilusiones creadas por el diablo. James escribe: el diablo ilusionó los sentidos de varias criaturas sencillas, haciéndoles creer que veían y soportaban cosas que no eran nada en realidad. Las mujeres y el diablo. ¿Por qué las brujas en la tradición cristiana son predominantemente mujeres? Según James, es porque las mujeres son más maleables que los hombres y por lo tanto son más fáciles de engañar por el diablo. La daemonología sitúa la proporción de brujas femeninas y masculinos en 20-1. Y esta cifra pasó a formar la base de las cacerías de brujas que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII. James explica por qué hay una abundancia de brujas en el segundo libro de su texto, diciendo que el sexo es más frágil que el hombre, por lo que es más fácil ser atrapado en estas groseras trampas de la de Will. Como bien se demostró que era cierto por las serpientes que engañaron a Ewa al principio, lo que lo hace el más hogareño con ese sentido del sexo. Poseídos o pacientes. En lugar de referirse a alguien como poseído o como un cuerpo habitado por un demonio, James toma una visión clínica y se refiere a ellos como pacientes. Es probable que James afirmara esto en Daemonology,
porque intentaba reclamar el poder de la nueva iglesia reformada. En ese momento, la iglesia dijo que eran las únicas personas que podían disipar los demonios y cuidar de una persona poseída. Así que al hacer que una intrusión demoníaca pareciera más médica, James estaba esencialmente sacando a la iglesia de la ecuación. ¿Cuántos demonios hay? En Daemonology, James se apresura a afirmar que aunque definitivamente cree en los demonios, no cree que se escondan en cada sombra, esperando para arrebatar al primer impío que encuentren. De hecho, cree que esta idea es un truco perpetrado por el diablo y apoyado por la Iglesia Católica. James escribió que todos los demonios deben ser mentirosos. Pero así abusan de la simplicidad de estos miserables, que se convierten en sus escoltas, que los hacen creer que la caída de Lucifer, algunos espíritus cayeron en el aire, algunos en el fuego, algunos en el agua, algunos en la tierra, en los que todavía quedan elementos, en los cuales construyen que los que cayeron en el fuego o en el aire son más verdaderos que los que cayeron en el agua o en la tierra, que es todo lo que se trata y que fueron forjados por el autor de todo engaño. En otras palabras, Santiago afirma que el diablo quiere hacerte creer que una multitud de demonios cayeron del cielo con él, cuando en realidad fueron unos pocos. El ayuno y el rezo. Según James, no hay ninguna visita de un exorcista que pueda ayudarte. El Papa no puede venir a rescatarte y nunca podrás luchar contra tus demonios físicamente. Lo único que puede salvarte de la posesión de un demonio es rezar y ayunar. Más aún, James quiere asegurarse de que la gente sepa que no puede realizar un rito místico para defenderse de una criatura mística similar. James impresiona a sus lectores que cualquiera, específicamente la Iglesia Católica, que diga ofrecer un respiro del diablo a través de un sacramento o una costumbre está simplemente vendiéndole una cuenta de bienes. King James especifica que Dios es lo único que puede salvarte. El libro está basado en la Biblia. No está fuera de lugar preguntarse de dónde sacó James su información sobre los demonios. Después de todo, no es como si hubiera toneladas de manuscritos sobre demonología. De hecho, el único libro importante que precedió a la publicación de James fue el Malleus Maleficarum, que se extendió por toda Europa gracias a la recién inventada imprenta. Los eruditos creen que James hizo la mayor parte de su investigación usando la Biblia. Se cree que debido a que la iglesia post-reforma en Escocia era mayormente calvinista, manteniendo la creencia de que solo la Biblia contenía la verdad acerca de Dios. El rey no habría estado usando nada más que ese libro como referencia. Los demonios viven en Escandinavia. James señala que la mayoría de los demonios se pueden encontrar en Escandinavia, específicamente los íncubos y los súcubos. James escribe que los demonios viven en Finlandia y Noruega, porque es donde el The Will encuentra mayor ignorancia y barbarie. Allí ensaya lo más asqueroso. En la época del reinado de James en Inglaterra, Escandinavia era vista como un refugio para las brujas. La región estaba llevando a cabo su propia caza de brujas. Mientras que las sombrías investigaciones y juicios han terminado durante siglos, la brujería ha demostrado ser resistente en Escandinavia. Actualmente, se cree que cientos de daneses practican la brujería.
yo soy el documentalista y esto fue El libro maldito de King James y la ciencia de los demonios. Saludos especiales para Ken Hernández, el mamadísimo, Johnny Hope 97, Marco García, Adrián CJ, Omar José Marcano, Omar Geraldino, Carlos Colmenares, Alan Espino y Janel Comenta Beltre. Gracias y hasta la próxima.